Bueno, pues por fin os puedo traer este vídeo, uno de los más esperados por vuestro feedback en los últimos tiempos. En él os voy a contar con detalle cómo es el sistema de seguridad de Ajax System y he de deciros que posiblemente sea de los mejores sistemas de alarma que podemos instalar en casa o en nuestra empresa. Así que nada, si queréis saber por qué, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues en esta primera parte del vídeo os voy a mostrar cómo emparejar todos los sensores con la aplicación del teléfono móvil, cosa que es indispensable, y a la vez que hago esto os voy a poner las características técnicas de cada uno de los sensores para que veáis todas las posibilidades que nos ofrecen. Luego además en las notas del vídeo os voy a dejar un índice para que podáis clicar y os sea más fácil por si queréis ver el funcionamiento de alguno de los sensores en concreto. Para poner en marcha la centralita Hub 2 de Ajax, una vez que hemos quitado la tapa, lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable de corriente en el correspondiente puerto, como vemos en la imagen. Una vez conectado el cable de corriente, después conectaremos el cable Ethernet RJ45 también al puerto correspondiente de la centralita y acto seguido el otro extremo lo conectaremos a nuestro router. Una vez hecho eso, presionamos el botón que tiene el Hub 2 en la parte inferior y lo dejamos presionado unos segundos hasta que el hub se encienda. Una vez que hemos conectado los dos cables al hub, vemos que hay una pegatina en forma de código QR que nos va a permitir configurar y sincronizar el hub con la aplicación del teléfono móvil. Abrimos la aplicación Ajax y nos creamos una cuenta. Yo ya lo he hecho y simplemente tenemos que introducir el código que hemos puesto en la creación de la misma. Después pulsamos el botón Añadir Hub y vamos a iniciar un sencillo asistente de configuración. Pulsamos Siguiente en la parte superior de la aplicación, escribimos el nombre que queremos dar a nuestro hub, en mi caso Casa, y pulsamos el icono con forma de código QR para escanear el código QR del Hub 2. Enfocamos con la cámara de nuestro móvil hacia el código QR y ya tendríamos el hub añadido correctamente. Como veis, un proceso súper sencillo. Ahora pulsamos Siguiente en la parte superior de la aplicación. Como ya hemos conectado el cable de Ethernet, pulsamos Siguiente y vamos a añadir nuestra primera estancia. Para ello pulsamos el botón Asignar foto, echamos la foto que queremos a la estancia. Una vez tomada la foto, pulsamos el botón Usar foto de la parte inferior de la pantalla del teléfono móvil, escribimos el nombre de la estancia, en mi caso Estudio, y pulsamos sobre el botón Añadir de la parte superior de la aplicación. Pulsamos el botón Omitir, porque de momento no vamos a añadir ningún dispositivo más desde aquí. Pulsamos el botón Siguiente porque tampoco vamos a añadir usuarios adicionales. Una vez finalizado, pulsamos el botón Dashboard y ya tenemos listo el hub para poder añadir los siguientes elementos del kit de alarma. Antes de añadir dichos elementos, pondremos nuevamente la tapa del hub en su sitio y ya lo tendremos listo. Antes de añadir Motion Cam, vamos a añadir una nueva estancia. Para ello elegimos en la opción del menú Estancia y luego Añadir nueva estancia. Escribimos el nombre de la estancia, que en mi caso va a ser Entrada, y después pulsamos sobre el botón Asignar foto. Elegimos Cámara para tomar una foto, tomamos la foto y después pulsamos el botón Usar foto. Una vez hecho esto, pulsamos OK y ya tendremos la nueva estancia
a la que podremos asociar nuevos sensores posteriormente. Vamos a añadir ahora el sensor Motion Cam, que incluye sensor de movimiento y cámara integrada. Para ello quitamos la tapa y después dentro tenemos un pequeño botón que hemos de pulsar para conectar y encender este sensor. Una vez pulsado dicho botón, vemos que hay un código QR que nuevamente hemos de escanear con la aplicación del teléfono móvil. Desde la aplicación pulsamos añadir dispositivo y después nuevamente añadir dispositivo. Escribimos el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso Motion Cam, pulsamos el icono con forma de código QR y escaneamos el código QR del dispositivo. Después elegimos la estancia recién creada, que en mi caso es entrada, y pulsamos OK. Pasados unos segundos ya vemos que aparece el nuevo dispositivo Motion Cam añadido al home screen de la aplicación del teléfono móvil. Para acceder a su configuración y ver los detalles del mismo, simplemente hemos de pulsar sobre la fila y ahí ya vemos un montón de parámetros como temperatura, la intensidad de la señal, el nivel de la batería, si la tapa está abierta o no, es decir, un montón de información que nos da este sensor. Para el sensor de movimiento Combi Protect haremos lo mismo, es decir, quitamos la tapa, activaremos un interruptor que hay en la parte interior, que ahora en este caso es de tipo switch, lo moveremos hacia la posición on y una vez hecho eso hemos de escanear nuevamente el código QR que aparece en la pegatina de la parte trasera de dicho sensor. En la aplicación pulsamos añadir dispositivo, nuevamente añadir dispositivo, tecleamos el nombre, en nuestro caso Combi Protect, pulsamos el botón con forma de código QR, escaneamos el código QR del sensor y elegimos la estancia, que en este caso va a ser una nueva que he creado que se llama garaje. Después pulsamos sobre OK y pasados unos segundos ya nos aparecerá este nuevo sensor en la lista principal de la aplicación. Si ahora pulsamos sobre él, accederíamos a toda la información del dispositivo, como por ejemplo la temperatura exterior, la intensidad de la señal, la conexión, el nivel de batería, el estado de la tapa, etcétera. Un montón de información, al igual que ocurría con el sensor anterior. Y ya os adelanto que esta es la tónica principal de todos los elementos que componen este kit de Ajax System. Para añadir la alarma antiincendios, quitamos la tapa que hay en la base de la misma, lo haremos girando un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Una vez quitada, pulsamos el interruptor que hay en la parte interior de dicha tapa y al igual que ocurría con los sensores anteriores, nuevamente hemos de escanear el código QR que tenemos en forma de pegatina también en la parte interior. En la aplicación pulsamos añadir dispositivo, después añadir dispositivo, escribimos el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso Fire Protect, pulsamos el icono con forma de código QR, escaneamos el código QR del sensor y seleccionamos la estancia, que en mi caso va a ser una nueva estancia llamada salón. Después pulsamos OK y transcurridos unos segundos el sensor aparecerá en la lista principal de la aplicación. Como curiosidad, en la parte inferior vemos que hay una opción notificaciones donde van a ir apareciendo a lo largo del tiempo todo lo que ocurre con la alarma de Ajax System. Antes de seguir, si me lo permitís, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo vídeos como este al mismo. A vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratis, simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar el botón suscribirse y así poder contribuir con la causa. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Para añadir la sirena haremos la misma operación, quitamos la tapa que hay en la parte inferior de la misma y una vez hecho eso pulsamos el botón que va a encender la sirena.
Después escanearemos el código QR que tenemos en la parte interior de dicha sirena, también en forma de pegatina, y como no, lo haremos con la aplicación del teléfono móvil. Pulsamos añadir dispositivo, después añadir dispositivo, escribimos el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso Home Siren, pulsamos el botón con forma de código QR, escaneamos el código QR del dispositivo y elegimos la estancia, que en mi caso nuevamente va a volver a ser salón. Después pulsamos sobre OK y esperamos unos segundos. Pasados esos segundos, la sirena va a aparecer añadida a la lista principal de dispositivos de la aplicación. Nuevamente, si pulsamos sobre ella, ahí veríamos también pues todos los datos como temperatura, conexión, batería, tapa, etc. Para el sensor de puerta es un pelín diferente, hemos de coger, digamos, el módulo principal y quitar una pestañita que tiene en uno de los extremos, deslizando un poquito hacia abajo. Una vez quitada esta pestaña, va a dejar al aire libre un interruptor on-off, el cual hemos de mover a la posición on. Una vez hecho eso, como siempre, procederemos a escanear el código QR que hay en forma de pegatina pegado al sensor de puerta. En la aplicación pulsamos añadir dispositivo, nuevamente añadir dispositivo, escribimos el nombre del dispositivo, en nuestro caso Door Protect, pulsamos el botón con forma de código QR y escaneamos el código QR del dispositivo. Ahora elegimos la estancia, en mi caso patio, pulsamos sobre OK y esperamos unos segundos a que el sensor se haya añadido. Transcurridos esos segundos, ya podemos ver en la pantalla principal de la aplicación de Ajax el sensor de puertas correctamente añadido. Si pulsamos sobre él, vemos todos los datos de dicho sensor, al igual que ocurría con el resto de sensores anteriores. Ahora el turno del sensor de inundación, y para ello dejaremos pulsado el interruptor que hay en la base del mismo y después nuevamente con la aplicación escanearemos el código QR que viene en forma de pegatina. Pulsamos sobre añadir dispositivo, nuevamente añadir dispositivo, escribimos el nombre, en nuestro caso Leaks Protect, pulsamos el botón con forma de código QR, escaneamos el código QR y elegimos la estancia, en nuestro caso cocina. Después pulsamos sobre OK y esperamos unos segundos hasta que el sensor quede emparejado. Una vez transcurridos esos segundos, ya vemos en la lista principal de dispositivos de la aplicación el sensor de inundación correctamente añadido. Y como no, si pulsamos sobre él, accedemos a todos sus valores, como por ejemplo temperatura, intensidad de conexión, nivel de batería, etc. Para añadir el enchufe, lo primero que tenemos que hacer desde la aplicación va a ser escanear el código QR y una vez escaneado dicho código QR conectaremos el enchufe a la red eléctrica de forma que se va a iluminar en color y nos va a indicar que ya está listo para ser emparejado. En la aplicación nuevamente pulsamos añadir dispositivo. Después añadir dispositivo, tecleamos el nombre de dispositivo, en mi caso Socket, pulsamos sobre el icono con forma de código QR, escaneamos el código QR del enchufe y conectamos el enchufe a la pared. Después elegimos la estancia, en mi caso estudio, y pulsamos OK. Esperamos unos segundos a que se produzca el emparejamiento del enchufe con la centralita y una vez transcurridos esos segundos vemos que aparece el enchufe en la lista de dispositivos de la aplicación. Como curiosidad vemos un interruptor que hay al lado del enchufe y que nos permite activar o desactivar de forma manual el mismo, aunque como veremos más adelante
también se puede programar. Y también podemos acceder pulsando sobre el enchufe para ver todas las propiedades y características del mismo. El botón de pánico no tiene ningún código QR pegado en el cuerpo del mismo y por eso hemos de utilizar el código QR que viene pegado en la caja de dicho botón. Muy importante no perder ese código QR. Nuevamente en la aplicación pulsamos añadir dispositivo, después añadir dispositivo, elegimos el nombre del dispositivo, en nuestro caso Panic Button, pulsamos el icono con forma de código QR y escaneamos el código QR de la caja. Después elegimos la estancia, en mi caso estudio, y pulsamos sobre OK. Ahora dejamos pulsado el botón de pánico durante 7 segundos y una vez transcurrido ese tiempo ya vemos que se ha añadido de forma correcta a la lista de sensores de la aplicación de Ajax. Al igual que ocurre con el resto de sensores, si pulsamos sobre él vemos las características principales como por ejemplo nivel de batería, modo de funcionamiento, brillo del LED que tiene integrado el interruptor, etc. Por último, al igual que ocurre con el botón de pánico, en este caso el botón Space Control tampoco tiene ningún código QR pegado, con lo cual lo que tenemos que hacer es escanear el que viene pegado en la caja del mismo. Repetimos el proceso pulsando añadir dispositivo, después añadir dispositivo, escribimos el nombre, en nuestro caso Space Control, pulsamos el botón con forma de código QR, escaneamos el código QR de la caja del Space Control y elegimos la estancia, que en nuestro caso va a ser estudio. Pulsamos OK y ahora presionaremos el botón de armado del sistema junto con el botón del pánico de forma simultánea. Una vez hecho eso, vemos que el Space Control aparece integrado en la lista de sensores y dispositivos añadidos al Hub 2 de Ajax System. Si pulsamos sobre Space Control, también veremos las principales funciones y características del mismo, como por ejemplo nivel de batería, protección de presión accidental, etc. Ahora os voy a mostrar la funcionalidad básica de este kit de alarma, como por ejemplo armar, desarmar, programar sensores, etc. Y como seguramente me deje algo en los comentarios del vídeo, me lo podéis preguntar, cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme sobre el kit, que yo gustosamente procederé a resolverosla. El Hub 2 o centralita es el alma mater de la central de alarma de Ajax System. Si en la aplicación pulsamos sobre él, accedemos a visualizar toda la información que os comentaba anteriormente, pero luego en la parte superior derecha tenemos una rueda dentada que si pulsamos sobre ella accedemos a modificar cierta configuración del hub. Por ejemplo, podemos configurar los usuarios que tendrían acceso. Como veis, yo estoy como administrador, pero podemos invitar a otros usuarios a través del correo electrónico. También tenemos la opción Ethernet que nos permite configurar los valores de red del hub. Yo en mi caso lo tengo por DHCP, es decir, coge los valores automáticos. Luego tenemos la red móvil que nos permite configurar las dos tarjetas SIM que podemos llegar a tener instaladas en el hub y que nos van a dar cobertura caso que por ejemplo falle nuestra conexión de red Ethernet. Podemos configurar geovallas, yo en mi caso eso no lo voy a hacer. También podríamos crear grupos de objetos, por ejemplo, para agrupar por sensores y establecer distintas zonas de alarma. Y una de las cosas más interesantes de este hub es el programa de seguridad. A través de este programa se pueden crear escenarios que nos van a permitir activar o desactivar de forma automática la alarma. Yo tengo configurado un escenario para activar la alarma automáticamente a las 11 de la noche y desactivarla de forma automática también a las 7 de la mañana.
Así, por ejemplo, a la hora de ir a acostarnos, no tenemos que preocuparnos de hacer estas acciones. Aparte de lo que os acabo de contar, hay otras muchas opciones, como por ejemplo testear la zona de detección, ver el protocolo Jewelr, configurar servicios externos, etc. Como podéis ver, un hub muy completito en lo que a funcionalidad se refiere. La activación de la alarma se hace mediante una pulsación en el botón de armado del Space Control, y si uno de los sensores, como por ejemplo el Motion Protect, detecta movimiento, activará la sirena y nos indicará que un intruso ha entrado a nuestro hogar, oficina, empresa, etc. Para parar el sonido de la alarma, simplemente pulsamos el botón de desarmado en el Space Control. Una cosa muy chula es que en nuestro teléfono móvil también podemos llevar un Space Control digital, que es exactamente igual que el Space Control físico, y que nos va a permitir activar y desactivar la alarma cuando nos encontramos fuera de casa. Funciona exactamente igual que el Space Control y nos va a permitir tener mandos adicionales para cada uno de los usuarios que tengan acceso a controlar nuestro sistema de alarma. Esto nos va a ahorrar mucho dinero. Los movimientos que han detectado los sensores se ven reflejados en la pestaña Notificaciones, y ahí, por ejemplo, si se trata del Motion Protect, vemos una imagen en forma de ojo. Si pulsamos sobre ella, veríamos las fotografías que ha tomado el Motion Cam al detectar el movimiento mediante el sensor integrado. Podríamos guardar la fotografía en el carrete para posteriormente analizar qué es lo que ha pasado. La sirena en la parte superior derecha tiene un LED que se activa cuando pulsamos el Space Control y que nos indica la activación y desactivación de la alarma. Otro de los sensores interesantes es el sensor de puerta, que está compuesto por dos elementos que al separarse, es decir, cuando se abre la puerta, hacen que la alarma se active y suene la sirena. Aunque luego vuelvan a juntarse, es decir, la puerta se cierre, la sirena seguirá sonando el tiempo que le hayamos puesto en la aplicación hasta que pulsemos el botón de desarmado del Space Control. Esta sirena se puede configurar a través de la aplicación, y uno de los parámetros muy interesantes sería el volumen y el volumen del pitido. Se pueden establecer tres niveles: mínimo, medio y máximo, en función de las necesidades que tengamos en todo momento. Si aumentamos al máximo el volumen y hacemos un test, suena muy fuerte. Tanto es así que al detectar el movimiento he realizado pruebas con el sonómetro y alcanza más de los 100 decibelios de ruido. Esto seguro que nos ayuda a ahuyentar a los amigos de lo ajeno. Otro de los sensores interesantes es el sensor de inundación, que detecta cuando hay una fuga de agua y automáticamente hace que salte la alarma, es decir, que la sirena suene muy fuerte. Nuevamente he realizado pruebas y alcanza más de 105 decibelios, es decir, una auténtica barbaridad. Para probar el detector de humo he utilizado el humidificador con esencia que tengo puesto en el salón, y nada más acercar dicho detector de humo se ha puesto a pitar con una fuerza tremenda, es decir, con un ruido ensordecedor. Esto iría independiente a lo que es la alarma, es decir, aunque no la tengamos activa, siempre va a funcionar. Luego, por ejemplo, el botón lo podemos configurar para encender y apagar el enchufe inteligente mediante las pulsaciones del mismo. Por ejemplo, podemos indicar que con una pulsación el enchufe se encienda y con una pulsación larga el enchufe se apague. Si tenemos una lámpara o tenemos algo que queremos configurar de forma cómoda, lo podemos hacer fácilmente. Y por último, una buena noticia es que esta alarma de Ajax System se integra perfectamente con las cámaras EZVIZ que tengo en casa. En mi caso lo he probado con una C6N y con una C3A y funciona a la perfección. Desde la aplicación de Ajax podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Hikvision y logarnos con la cuenta de EZVIZ para hacer disponibles las cámaras. Una vez introducidas las credenciales, pulsamos Login y ya se quedaría añadida a nuestra cuenta. Después ya simplemente nos iríamos a añadir dispositivo, añadir cámara, elegimos la cuenta HIK Vision, seleccionamos la cámara del listado, en mi caso C3A, escribimos el código de verificación y seleccionamos la estancia donde queremos alojar esta cámara, en mi caso estudio. Pulsamos OK y automáticamente la cámara queda añadida en la pantalla principal junto con el resto de sensores. Si pulsamos en la cámara, accedemos a la visión en tiempo real de la misma.
Desde la aplicación podríamos guardar las imágenes en la cámara de nuestro teléfono móvil sin ningún tipo de problema. Y he de deciros que la imagen se ve con bastante buena calidad y nos permite controlar lo que está pasando en cualquiera de las habitaciones. La pena es que de momento estas cámaras solo sirven para visualizar, no se integrarían en lo que es detección ni automatizaciones del sistema de alarma. Tal vez en un futuro lo hagan y podamos disfrutar de más funcionalidad. Además, las imágenes que hemos tomado con la cámara, aunque tengamos condiciones de baja luz, se ven perfectamente. Bueno, ¿qué os ha parecido este kit de alarma? Interesante, ¿verdad? Ahora, como siempre, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado del mismo. Me ha gustado mucho el diseño y la calidad de materiales y sobre todo también la gran variedad de hubs y sensores que tenemos disponibles en su tienda. Prácticamente van a cubrir cualquier necesidad que tengamos de seguridad, tanto en el interior de casa, como habéis visto en el vídeo, como también en el exterior. Otra cosa que me ha gustado mucho es la fiabilidad de funcionamiento, es decir, en el tiempo que la llevo probando no me ha fallado nunca, y esto en un sistema de alarma es bastante importante. Y luego dos aspectos claves. Por un lado, la gran autonomía que tienen los sensores, funcionan la mayoría de ellos con pilas de botón, como habéis visto, y estamos hablando de que nos va a durar entre 4 y 7 años, con lo cual, después de haberlo instalado, es que nos olvidamos prácticamente por completo. Y otra cosa muy importante es el tema del alcance. Estamos hablando de que los sensores con el hub se comunican a unas distancias entre 1200, 1500, 1700 metros, incluso llegan a los 2 kilómetros. Esto es más que de sobra, por ejemplo, para colocarlos en naves industriales, en empresas grandes, en sitios con varias plantas, etcétera. Cosas que no me han gustado, por ejemplo, que a día de hoy no son compatibles con HomeKit, cosa que hubiera estado muy bien poder haberlos integrado con el resto de sensores que tengo de otras marcas. Para mi gusto ha faltado un poquito de automatización e integración de sensores, y por último el precio es algo elevado, pero tener en cuenta que estamos hablando de un sistema de alarma muy profesional y un sistema de alarma sobre todo muy fiable, como os comentaba anteriormente. Por si queréis construiros vuestro propio sistema de alarma en casa, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces a los diferentes sensores, hubs, etcétera de Aya System para que os sea más fácil conseguirlo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.